Hoy nuestra asociación tiene un día muy especial. La misma se denomina la estrategia más compleja de nuestra historia. Lo que la campaña de San Martín en el Perú nos enseña hoy. Daré una breve reseña de sus antecedentes. Es oficial graduado de la Escuela Superior de Guerra Argentina y de los Estados Unidos. Tiene estudios superiores como oficial de Estado Mayor en ambos países. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Webster, Estados Unidos, y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Ha sido jefe del Regimiento de Caballería 5, conocido como los Infernales de Güemes. Señor coronel. Para el regimiento es un día especial también que la Asociación de Amigos del Regimiento esté aquí. Por la tarea que realizan, sabemos el interés que tienen por difundir el legado del general San Martín y de este regimiento, una institución creada por argentinos y que representa uno de los mayores éxitos nacionales de nuestra historia. Y aunque es el bicentenario de Maipú, es una batalla decisiva, es la que tiene más bajas de todas las guerras por la emancipación americana, seguramente es merecedora de toda atención ese hecho decisivo. Yo le pedí hablar de la campaña al Perú, porque creo que tiene, primero porque creo que es una hazaña mucho mayor, es una estrategia, digo, mucho más compleja, más sofisticada, que no tiene el impacto, no tiene la repercusión que tienen las grandes batallas, primero porque seguramente no tiene el drama de una gran batalla con una gran cantidad de muertos, pero además porque verla en su cuadro general es bastante difícil. De hablar de esta campaña poniéndome en el lugar más alto, tratando de explicar el cuadro general y los problemas y las opciones que se presentan en ese nivel, que es el que ocupó el general San Martín. ¿Y por qué digo que es la estrategia más compleja o más sofisticada que alguna vez la República Argentina haya emprendido? La campaña del Perú, todos sabemos que el general San Martín planteó en su plan continental que lo que los militares llamamos el centro de gravedad, que es un término de Clausewitz, que tiene este origen físico, el punto de equilibrio, que está referido a la fuente de poder del adversario o de la propia fuerza, de donde emana la fortaleza, que destruido ese lugar, neutralizado o afectado, lo demás cae por añadidura, es menos importante. Lima sabemos que era el centro geográfico, el centro histórico y político del imperio colonial español en América. Ese es el lugar al que había que neutralizar o destruir o modificar para asegurar la independencia en América. Ahora la pregunta era cómo llegar a ese lugar. San Martín, ya la batalla de Chacabuco, el cruce de los Andes, fue en enero de 1817 y el Congreso de Tucumán en 1816. Sin embargo, el gobierno argentino todavía no había definido ni había decidido apoyar el plan del general San Martín. San Martín, que había estado en el ejército del norte, había
terminado de definir que era muy difícil llegar al Perú por el Alto Perú. Los ejércitos de las Provincias Unidas habían tratado de llegar por ese lugar y habían vuelto 3 veces, y al mismo tiempo los ejércitos realistas habían tratado de entrar y nunca pasaron de Salta, según cómo se cuente, 11 veces o 7 veces. El hecho de ir por Chile es no solamente tratar de ir por un camino con menores obstáculos, sino significaba unir esfuerzos, significaba sumar en la empresa Chile, significaba sumar a Cuyo, que estaba bastante fuera de todo el proceso hasta ese momento, y significaba evitar el obstáculo del Alto Perú, donde estaba gran parte del ejército realista. Lima era el lugar, desde el año 1811 a 1820, todos los ejércitos que había ido mandando España para reaccionar contra las revoluciones, derrotados en otras partes, se habían ido reuniendo en Lima. Alrededor de 45.000 efectivos eran los que había mandado España. Cuando San Martín decide ir a Lima, los efectivos aproximados eran entre 23.000 y 25.000 efectivos. San Martín con un efectivo de 4.200. Entonces la concepción tenía que ser muy diferente a la de Chile, donde el centro de gravedad era la destrucción del poder militar realista. Acá no podía enfocarse en primera instancia sobre el poder militar realista con tal desproporción de fuerzas. Entonces, el centro de gravedad acá, para usar un término militar, es decir, el lugar hacia donde irían dirigidas todas las acciones, todos los esfuerzos, no podía ser el poder militar enemigo. Tendría que ser la población, no el poder militar, la población. Entonces, el pensamiento militar convencional, simplificando, se reduce a reunir el mayor número, el mayor poder de fuerzas en el lugar y en el momento más favorable para enfrentar al enemigo en las condiciones más ventajosas. Ese fue el esquema en Chile. Eso es lo que los militares estudiamos en nuestras academias, en nuestras escuelas, y es la manera en que se resolvían los problemas. Una vez derrotado el poder militar adversario, se obtenía el objetivo político de la guerra. Se imponía la voluntad al enemigo. Pero acá en Perú no podía enfrentarse al poder militar enemigo. Entonces el centro de gravedad sería obtener el apoyo de la población. Lo militar sería un esfuerzo secundario. El esfuerzo principal estaría dirigido a lograr el apoyo de la población. Y esto es muy importante porque muchos de los problemas que tendría San Martín luego sería con su propio ejército, con sus propios militares, hacerles que ardían, como dice Mitre, de ganas de pelear, de hacerles entender que la estrategia o que el esfuerzo principal era la insurrección, lograr sumar a la revolución la opinión pública del lugar, el apoyo público del lugar. Entonces, por eso, evidentemente, no tiene el atractivo para hablar o para explicar que tiene el enfrentamiento dramático entre ejércitos, la campaña del Perú,
que las dos principales batallas que definen Junín y Ayacucho se dan cuando San Martín ya no estaba y el resto son pequeños combates, pequeñas escaramuzas en algún caso, pero el esfuerzo de la campaña, el desgaste y hasta el número de bajas es bastante mayor que sumada a las batallas de otras campañas. Otra razón por la que es la estrategia más compleja es porque sabemos que para llegar allí San Martín tuvo que hacer equilibrios con las Provincias Unidas, con Chile. Luego de Maipú, como sucede naturalmente, desaparecida la amenaza inmediata sobre la sociedad chilena, el apoyo a San Martín empezó a disminuir. El esfuerzo que significaba apoyar la campaña hacia el Perú no tenía ya el apoyo que San Martín tuvo para reunir los esfuerzos para Maipú y consolidar la independencia chilena. San Martín, aprovechando la amenaza que había de 20.000 hombres que irían hacia el Río de la Plata como parte de la reacción española, saca parte del ejército, lo lleva a Mendoza, más de 1.000 hombres, y amenaza a Chile con romper con la alianza en una época de, como sucede habitualmente, luego de superada la amenaza externa, afloran las discordias locales, amenazando de esa manera al gobierno chileno con no apoyar la estabilidad del gobierno recientemente en ejercicio. Cumple con el pedido de las Provincias Unidas de venir hacia acá para intervenir en la guerra civil. Lo hace con la presencia en Mendoza, que tiene un efecto disuasivo, que pacifica al menos momentáneamente el país, pero no va con su ejército hacia el lugar donde le pedía. De esa manera hace equilibrio con las Provincias Unidas, con Chile, mantiene a Cuyo, que era su base de operaciones, fuera de la anarquía que absorbía a las Provincias Unidas, y cuando Chile le asegura su apoyo, lleva nuevamente su ejército hacia Chile, en desobediencia con el gobierno argentino, y son sus oficiales en el acta de Rancagua que ya sin el apoyo del gobierno le dan el mando del ejército en nombre de la salud del pueblo, como dice el acta, y del objetivo de la independencia. Pero esa sería una fuente de fragilidad para el general San Martín. Ya no representaba al gobierno argentino, el lugar que tenía era por consenso de sus jefes subordinados. La organización, mucho más compleja que la de Chile, a la alianza argentino-chileno, bajo la tutela del gobierno chileno, se suma la escuadra naval, recientemente creada a cargo del almirante Cochrane, con quien rompería ya en Perú, y que hacer o amalgamar los esfuerzos de sus oficiales, de su ejército, del ejército de Chile y de la escuadra naval a órdenes del almirante Cochrane, con la mayor parte de los 1.600, 600 eran ingleses, 1.000 chilenos, los comandantes de 7 de los 8 barcos de guerra eran ingleses. Sería una dificultad enorme mantener en una dirección a su propia fuerza. Y digo también que es la más compleja porque llegar al Perú, que era el centro de gravedad, significaban fases de una enorme dificultad en sí mismo, como el cruce de los Andes, que todos conocemos, para llevar el poder de combate hacia Chile. Vencer en Chile. Luego crear desde la nada una escuadra, conseguir los fondos
atacar a otros barcos, apresarlos, capturarlos, armar la escuadra para llegar al Perú. En esa manera Chile, con todo el esfuerzo que significaron la batalla, era simplemente un objetivo intermedio de esta campaña. Clausewitz dice que la guerra como un todo es una trinidad compuesta básicamente de tres tendencias. Tendencias que él llama los fines racionales, el objetivo que persigue la guerra, la que asocia con el gobierno. Otra tendencia que es el arte, la actividad libre y creadora de la estrategia, que está sujeta a una enorme cantidad de probabilidades. Y otra es la pasión, el odio elemental, dice, del pueblo, lo popular. Es decir, lo racional que asocia con el gobierno, la creatividad de la estrategia con las fuerzas militares y lo popular, el sentimiento, la pasión del pueblo, esas tres tendencias, dice, la estructura y la lógica es permanente, están siempre, pero la relación entre las tres es completamente variable y es particular de cada conflicto, es interactiva e interdependiente. Hay conflictos donde el objetivo político puede dominar las pasiones, lo popular, puede subordinar la necesidad militar. Hay otros conflictos donde el pueblo establece enormes restricciones o abre nuevas oportunidades a los objetivos militares, y hay otros conflictos donde una batalla ganada o una batalla perdida cambia completamente las opciones que se presentan para lo político y las expectativas que cambian para lo popular. Pero dice Clausewitz, lo que hace más compleja la guerra todavía es que, a diferencia de cualquier otro arte, la guerra se aplica sobre objetos, no se aplica sobre objetos inanimados, sino sobre algo animado que bien horizontal con el enemigo. Ahora, en Chile, el centro de gravedad eran las fuerzas militares. Tenemos Chacabuco, tenemos el Talcahuano, después tenemos Cancha Rayada, tenemos Maipú, que define una batalla definitiva, decisiva, que logra el objetivo político buscado. En Perú no era posible hacer eso. El centro de gravedad tendría que ser la población. Hacia eso estarían dirigidos todos los esfuerzos. Entonces ahora viene el San Martín en lo militar. Esta es una síntesis de su plan de campaña. Acá está la Pisco, la bahía de Paracas, donde desembarca inicialmente. Acá está Lima, el Callao. Acá está Huacho, donde desembarca después. ¿Cuál es su plan? Su plan es, como tenía una relación desfavorable de fuerzas, el enemigo tenía alrededor de 8.000 hombres en Lima, alrededor de 7.000 hombres acá abajo en el Alto Perú, que eran los que invadían el norte de las Provincias Unidas y que sostenían el esfuerzo realista en el Alto Perú. Tenía parte del ejército en la sierra, parte del ejército en el centro, en lo que es Cusco, Arequipa. Tenía 23.000 hombres contra 4.000. San Martín tenía la iniciativa, elegía el lugar donde desembarcar, pero su plan, para ser exitoso, necesitaba tres condiciones. Una, poder desembarcar sin contacto con el enemigo. En cualquier parte donde desembarcara estaría 2-1 o 3-1 en un momento de debilidad, como es siempre constituir la cabeza de playa. Entonces, debía elegir un lugar donde pudiera desembarcar sin enemigo. Después, debía mantener la amenaza sobre toda la costa para que el enemigo no pudiera concentrar sus fuerzas y él pudiera mantener a los defensores, al enemigo disperso.
Y la otra condición era que necesitaba insurreccionar a la población. Esas eran las tres condiciones. Desembarca en Paracas. Acá está 45 días. Es fuertemente criticado por su propia gente, el almirante Cochrane especialmente, pero no solo el almirante Cochrane, por excesiva prudencia, por timidez. Pero esos 45 días para alguien que busca una batalla decisiva en lo militar es una pérdida de tiempo. Pero para alguien que tiene como objetivo principal a la población, el tiempo que pasa aquel que está invadiendo el dominio de un gobierno corre a favor del invasor. El gobierno se deslegitima. Por cada minuto, por cada día que pasa, un invasor, un insurgente dentro del territorio va en contra del gobierno que no puede reaccionar. Aprovecha para mandar a Arenales a la sierra. Ustedes saben que Perú básicamente longitudinalmente se divide en tres zonas, ¿no? La zona de la costa, que es desértica, muy dura, de 50 a 100 kilómetros de desierto, muy árido. La zona de la sierra, que tiene valles muy fértiles, pero con una geografía muy difícil, escarpada, quebrada. Y la zona del este de la cordillera, que es una zona, ya la zona del Amazonas, selvática. La zona de la sierra tiene alturas, la gente vive entre los 2.000, 3.000 metros, pero tiene alturas de arriba de 4.000 metros. Muy difícil geográficamente. Esa es la tarea que tiene Arenales, que tenía como objetivo llegar a Pasco, que era el lugar al norte de Lima, donde San Martín tendrá su primera base de operaciones terrestres. Hasta ese momento su base de operaciones, su línea de comunicaciones era el mar. El objetivo militar era ese, pero el objetivo principal era el objetivo político: insurreccionar a la sierra, levantar, llevar, comunicar la revolución a la sierra. Una vez ya con 15 días Arenales acá y luego de 45 días acá, San Martín embarca nuevamente, amenaza con desembarcar al norte de Lima, en Ancón. Finalmente desembarca en Huacho y arma su cuartel general un poquito ahí en Huabra, un poquito al norte, y ese será el lugar donde será su base de operaciones. El norte de Perú se levanta espontáneamente, que es Trujillo. Su campaña básicamente era mantener al defensor disperso. Por eso también era su esfuerzo para que Güemes pudiera avanzar hacia el norte, hacia el Alto Perú, para mantener aferrado ahí en ese lugar al ejército del Alto Perú. Amenaza a Lima por la espalda, acá por el este, desde Tarma, con Arenales. Amenaza a Lima desde el norte. Inicia movimientos desde el sur para confundir como medida de engaño. Y va cerrando el círculo sobre Lima. Mientras tanto, como su objetivo es lograr el apoyo de la población, se muestra como un hombre de paz, prudente, buscando cambiar las condiciones de vida de los habitantes del Perú. Establece medidas muy duras para su ejército, para mantener el apoyo de la población del Perú. Busca y se muestra abierto a participar en las conferencias de paz, como en Punchauca, como había sucedido anteriormente en Miraflores. Es el hombre que lleva la paz. Desde esa manera, lo que está buscando al mismo tiempo es dividir al adversario, al enemigo.
acercar a los liberales del ejército español, a los que no eran absolutistas. Estas son sus tres condiciones para el éxito de la campaña. Lo que los militares llamaríamos en nuestro lenguaje factores de éxito. Mantener la unidad de la propia fuerza, una organización compleja, con elementos muy dispersos, donde su lugar de legitimidad era frágil. Mantener la unidad de su fuerza con la población del Perú y al mismo tiempo dividir al enemigo. Para eso parte de su estrategia es, durante toda la campaña, tratará de mantenerse abierto a la paz, incluso en algunos casos fue ampliamente criticado y sería luego fuente de algunos de sus problemas posteriores, de proponer una monarquía, aunque él era republicano y esa era la tendencia básica de la revolución en toda Sudamérica. Proponer una monarquía como el gobierno más práctico para el estado de anarquía, que era la tendencia en los pueblos revolucionados de la América. Luego, continuamente durante el sitio a Lima, por ejemplo, con sus hombres secretos dentro de la ciudad de Lima, trataba de dividir al cabildo en contra del virrey, diciéndole que estaría dispuesto a permitir la llegada de víveres a Lima siempre y cuando se lo dieran al pueblo y no quedara para el ejército. Permite la llegada de los víveres. Sitia Lima, además de con sus fuerzas, arma las guerrillas. Alrededor de 600 hombres que atacan continuamente todos los transportes de abastecimiento que llegaban y que salían de Lima. Mantenía de esa manera el cerco sobre Lima simultáneamente con varias acciones. El ejército aferrado en el Alto Perú, el ejército aferrado en la sierra, el dominio del mar, el flanco oeste de Lima. Al mismo tiempo mantenía las guerrillas continuamente que cerraban Lima e iba insurreccionando a la población, desde soldados hasta coroneles desertaban hacia el ejército libertador. En esas condiciones y bajo esas condiciones caerá Lima. Mejor dicho, el virrey abandona Lima. Acá voy a leer porque desde lejos no se lee, pero dos pensamientos de San Martín que expresan claramente su objetivo principal. Dice: mi plan es diferente. Deseo ante todo que los hombres se conviertan a mi idea. No quiero dar un paso más allá de donde vaya la opinión pública. Acá responde a sus críticos. Los que conocen el alcance de los medios que han sido empleados encuentran una explicación suficiente para mi retardo. He ganado cada día nuevos aliados en el corazón del pueblo. Estamos hablando en una época donde la democracia no tenía el lugar que a nosotros nos parece natural ahora, y el lugar de la sociedad civil no es el que tenemos hoy, ¿no? En cuanto a la fuerza militar, he conseguido aumentarla y mejorar al ejército patriota, mientras el de los españoles se ha disminuido por la miseria y la diserción. Bueno, acá habla nuevamente de la opinión pública. Esto es lo original del general San Martín. Nadie en toda la epopeya sudamericana pondría como centro de gravedad de todas sus operaciones a la población, pero era el único camino posible.
Era imposible vencer al poder realista con la dimensión o la magnitud del ejército que tenía. Solamente yendo a un nivel más elevado de lo militar, poner como esfuerzo principal de todas las acciones, insurreccionar a la población, que desgastaba el gobierno legítimo del Perú hasta ese momento, a la vez que remontaba a su ejército. Algunas disposiciones de las que recibe su ejército y que señalan la importancia que tenía la población. El que el roballo tomase por el valor de 2 reales será pasado por las armas previo consejo de guerra verbal. El que derrame una sola gota de sangre le corresponderá la pena del talión, sobre la población desde ya. Todo insulto, exceso contra la moral pública será castigado hasta con pérdida de vida. Esto que parece muy confuso, que es realmente confuso, yo decía, ¿qué término pensando puedo usar que no sea militar para hacer comprender el lugar desde donde el general San Martín dirigía la campaña? Dije, creo que ecosistema de la campaña militar me pareció el más adecuado, que muestra ahí gran parte de las variables que el general San Martín debía balancear continuamente. Y digo ecosistema, sabemos que ecosistema son actores múltiples, pero que son interdependientes y que cada uno busca su ventaja para la supervivencia, cuando uno habla de ecosistema en general, ¿no? Cuando estamos en paz, esos actores existen y viven normalmente en forma competitiva, en algunos casos o colaborativa. Venezuela en reaccionar a la invasión de San Martín. El hecho de que San Martín evitara continuamente la batalla decisiva, aun cuando tuviera presiones continuas de sus subordinados. A pocos kilómetros retrocedió nuevamente y volvió a su estrategia. Trataba de recuperar la moral de su ejército. Nosotros sabemos que un ejército inactivo, de varios días, sin un objetivo concreto, en un teatro de operaciones muy dificultosos, sometido a la peste, en algunos días, decía el general San Martín, llegaron a morir hasta 100 soldados por día en la peste, con un ejército de 4.000 hombres que remontaba continuamente, con esclavos libertos del Perú, con nuevos partidarios de la revolución, pero que no podía soportar en esa situación con la cantidad de muertos. Alguno de sus subordinados dice: nunca vi más grande al general San Martín cuando, rodeado de las dificultades, mantenía la campaña, llevando como soldados a espectros humanos, sometidos a la peste. Su autoridad ante el adversario, ante Bolívar, ante sus propios soldados. Bolívar, una dictadura, aun cuando rápidamente elaboró el estatuto provisorio, llamó al Congreso Constituyente, una vez, siempre, para cualquier país, un extranjero, con un ejército extranjero, en un país que no tenía el espíritu nacional, pero cuando eso empieza a surgir, el desgaste de no poder satisfacer todas las expectativas que la población tenía, empieza un desarrollo de una situación que afecta el apoyo que tenía de la población. El hecho de que aún cuando los realistas tratan de, o llegan al Callao, que había quedado todavía sin tomar por las tropas de San Martín,
o por las fuerzas de San Martín, que los realistas, en condiciones de ser atacado por el ejército de Libertador, San Martín se niegue a atacarlo, aún pasando frente a Lima, con todo el pedido de sus subordinados. Dice el jefe de Estado Mayor, el general Las Heras, le pide al almirante Cochrane que interceda ante San Martín para atacar al enemigo que se desplazaba hacia el Callao. San Martín, Cochrane dice que se acerca, lo toma de la mano, le pide que inicie el ataque, se ofrece él a encabezar la caballería y San Martín le responde simplemente: mis medidas están tomadas. Ante la insistencia le dice: solo yo soy responsable de la suerte del Perú. Esa es la última vez, el último contacto que tiene con Cochrane, que unos meses después se retiraría definitivamente del Perú. Ahora, cuando uno se pregunta, cuando el ejército le pedía continuamente atacar, San Martín logra, sin disparar casi un tiro, solamente con el apoyo de la opinión pública, lograr que el ejército, que trataba de recuperar Lima, de ir al Callao, de abastecer para mantener la fortaleza del Callao, logra que ese ejército pierda en la marcha de ida y de vuelta 1/3 de su fuerza, más de 1000 hombres, logra recuperar o tomar la fortaleza del Callao, mantiene a su ejército, a su propio ejército intacto, logra todos los objetivos previstos que ni la batalla más cruenta de toda la epopeya americana le habría dado. Hoy, a tantos años de distancia, podemos decir que esa era la estrategia más adecuada. Gran parte de sus jefes estaban en desacuerdo y lo que veían como un exceso de timidez, y en algunos casos hasta algunos acusaron de pusilanimidad, sería lo que iría creando las condiciones para el desgaste de su autoridad. Sabemos que hubo incluso hasta una conspiración que fue descubierta a tiempo de muchos de sus jefes más nombrados, que en desacuerdo con su política militar. Este gráfico anterior simplemente trata de mostrar la complejidad de la estrategia, la gran cantidad de actores, de variables que el comandante debía seguir, influenciar, preservar, cambiar, destruir, neutralizar, según el lugar que ocupaba cada uno en eso que llamamos ecosistema. ¿Qué conclusiones nos deja? La guerra es siempre un fenómeno político. Lo militar es un subproducto de lo político. Es un instrumento. Como dice Clausewitz, el aspecto deliberado en lo político. Lo militar es instrumental. ¿Cuál es la relación del máximo nivel que es el que ocupaba el general San Martín? No es el del político que diseña, imagina, plantea el desarrollo de una sociedad, de las condiciones de la sociedad, pero sí es la comprensión de todos sus aspectos, de todos los efectos que tienen las acciones militares, y es armonizar la necesidad política con la necesidad militar de modo de lograr el objetivo político. Esa es la originalidad de la conducción, de la concepción del general San Martín, el ver el cuadro general como nadie, en todos sus aspectos, militares, políticos y sociales.
Por eso decimos, la cabeza de ese comandante tiene una dimensión político, económico, social. Pero, digo, no es suma, digo que es multiplicación, porque la falta de uno de esos aspectos hace que el producto sea igual a cero. Y para él, en este caso, los medios eran tan importantes como los fines. Cuando vemos las disposiciones, las órdenes para su ejército, que tan diferente sería de las fuerzas que vendrían luego desde el norte con Bolívar. Solamente en este caso, aferrándose al objetivo de la independencia y nunca bajándose de ese, que era el ideal colectivo de la época, le permitían mantener su autoridad y su lugar. Cuando nos preguntamos, cuando toda gran parte de sus jefes militares con gran experiencia le pedían empeñarse en batallas decisivas y él continuamente buscaba la situación para evitarla, es porque quizás el único que estaba en condiciones de distinguir los matices, que tenía su fragilidad, el lugar que él tenía, donde no tenía el apoyo del gobierno de las Provincias Unidas, donde se había independizado prácticamente también del gobierno de Chile, que no estaba en condiciones de apoyarlo, donde Perú, sin los elementos orgánicos necesarios como para sumarse rápidamente con un gobierno legítimo para la revolución, su único punto de apoyo era el Ejército Libertador. Eso era el último factor que él pondría en juego. Porque a diferencia de los realistas, que podían perder una batalla y refugiarse en la sierra como lo hicieron, y remontar su ejército, perder el Ejército Libertador para San Martín era perder todo. Era el fracaso de su campaña y probablemente de toda la emancipación americana. El general San Martín, cuando se iba del Perú, decía, palabras más, palabras menos, para restablecer la disciplina en el ejército, tendría que haber fusilado a algunos de los jefes que me habían acompañado en los días más felices y en los días más desgraciados. Solamente él tenía la concepción general de la campaña que le permitían definir como su centro de gravedad, como el efecto a no arriesgar nunca, bajo ninguna condición, al Ejército Libertador. ¿Y cuál había sido el lugar del Ejército Libertador? ¿Cuál era el factor de cohesión del Ejército Libertador? No era ideológico, no era de raza, tenía libertos españoles de clase alta, de las clases más bajas, populares, tenía de las Provincias Unidas, tenía chilenos, tenía peruanos. El factor de la cohesión era la práctica militar compartida, exigente y rigurosa, que era el molde que él había formado con su regimiento de granaderos a caballo como núcleo y modelo inicial de referencia. Ese es el molde que transfirió, que se transmitió a todo el Ejército Libertador. Cuando otros ejércitos, sin esa, entre ellos el Ejército del Norte, que tenía el mismo propósito, mismos motivos, incentivos, misma clase, origen de gente, sí, pero sin ese factor no pudo mantenerse en circunstancias mucho más fáciles que las que enfrentó el Ejército Libertador. Otra conclusión que nos deja la campaña del Perú, con todos los conflictos que tenemos actualmente en el mundo, ya ningún Estado se juegue su supervivencia en campañas militares. Los militares participan mucho más, pero creando las condiciones
para que la población defina, o la voluntad de la población defina el logro de los objetivos políticos. Ya no existe. Hasta acá llegó la diplomacia y ahora vamos con lo militar, un límite bastante preciso. Hoy están continuamente mezclados en busca de los objetivos políticos, interrelacionados. Eso nos hace pensar que la campaña del Perú en este sentido tiene mucho para enseñarnos.